popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, te participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalistas interesados en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos a este día 6 de enero del 2025. Esperamos que hayan tenido unas fiestas navideñas y unas fiestas de Año Nuevo tranquilitas, ¿verdad? Bailando como siempre, pero tranquilitas, ¿no? Y que los propósitos para el 2025, ¿verdad?, sean cumplidos. Pues todo depende de los esfuerzos que hagamos, ¿no? Pues nosotros vamos a comenzar este año, ¿verdad?, buscando, digamos, cuáles han sido los balances del 2024, ¿verdad?, y también las perspectivas para el 2025. Pero antes que nada, también aquí me acompaña el compañero Marvin por parte del Frente Intercontinental, quien dará un saludo a los oyentes. Muchas gracias a nuestros invitados de honores. Es un verdadero honor tener a dos luchadores sociales de la talla de ustedes. Gracias a las personas que ya se están conectando, les pedimos que nos ayuden a compartir y que si van a hacer sus preguntas, que las hagan relacionadas con el tema y con el debido respeto a nuestros invitados, porque si no, no las vamos a pasar. Saludos, compañeros. Así es, ya saben, pues las preguntas, los comentarios, noticias también si tienen de última hora, ¿no? Porque el año va empezando, no sabemos qué va pasando, ¿verdad? Así es que por favor compártelas con nosotros. Bueno, y nuestros invitados especiales les darán un saludo a ustedes. Vamos a comenzar con la compañera Marisela, ¿no?, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Hola, compas, un saludo fraterno, caluroso para todas las personas que siguen siempre al Frente Intercontinental, que un medio alternativo que tenemos, vea, como instrumento también de lucha y resistencia del pueblo salvadoreño, y para mí siempre ha sido y va a seguir siendo un honor participar de estas entrevistas para hablar un poco sobre la realidad nacional. Gracias, compartimos los honores entonces, porque también para nosotros es un honor tenerlos acá y escucharles, ¿no? Y también lo acompaña el compañero Fran Omar, también del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Un saludito, Fran. Un saludo, compañeros, compañeras que nos ven desde el Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular. Para nosotros, ya lo decía Maricela, es un gustazo, aunque ya teníamos días de no vernos, ¿verdad? Pero aquí estamos siempre al pie del cañón, denunciando toda la situación que está ocurriendo en el país y pues agradecerles que nos dan el espacio para plantear nuestras ideas, para dar a conocer nuestras posiciones sobre la realidad salvadoreña. Así es, bueno, todos ustedes que están pendientes, me imagino que miraron la camisa que tiene Fran ahí, que dice cuál es la ruta. Bueno, de eso vamos a hablar también porque serán las perspectivas del 2025, pero antes de las perspectivas del 2025, vamos a hablar precisamente de un balance del 2024, ¿qué es lo que ustedes consideran, digamos? Porque claro que es mucho, ¿verdad? El balance dice bastante, pero ustedes tendrán algunos temas que recalcar, digamos, durante el 2024 para hacer un balance antes de entrar a las perspectivas del 25. A ver, ¿quién empieza? Bueno, arranco yo. Bueno, de hecho nosotras desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular hicimos una conferencia de prensa compartiendo algunos elementos, digamos, de la vida política, social y económica del país respecto a lo sucedido en el año 2024. Y digamos, en términos bastante generales,
Consideramos que ha sido un año de mucha resistencia para el pueblo salvadoreño a partir de las medidas implementadas por el actual gobierno, ¿verdad? Si hacemos un recuento en el plano político, tenemos para arrancar mal el año, bueno, la continuidad del régimen de excepción, que sabemos que ha sido una política para tratar de acallar a quienes están denunciando las graves violaciones a los derechos humanos, y también es un mecanismo de control de la población en general, es decir, mantener el miedo como estrategia de contención social. Pero además de eso, si ustedes recuerdan, el año pasado estuvimos en elecciones, ¿verdad? Se realizaron las elecciones generales en el país, tanto la elección de presidentes, de presidente y diputados y diputadas en febrero, y en marzo las elecciones de diputadas para el Parlacen y para alcaldías. Y en el contexto de las elecciones, en términos de lo que ocurrió ahí, podemos señalar pues una serie de ilegalidades que este gobierno impulsó, ¿verdad? Empezando principalmente por la candidatura inconstitucional, ilegal e ilegítima de Bukele, que fue avalada además por el órgano judicial, que debería de ser, específicamente dentro del órgano judicial, la Sala de lo Constitucional, que debería de ser un instrumento, digamos, que verifique el cumplimiento de la Constitución de la República Salvadoreña. Y por el contrario, la Sala de lo Constitucional avaló la candidatura ilegal de Bukele. Y que esto, por supuesto, responde a toda una, digamos, estrategia por parte del régimen de controlar los tres poderes del Estado. Por un lado, tiene el control totalitario de los votos en la Asamblea Legislativa, pero también a través del control de la Asamblea, pues destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de manera ilegal, y realizó una elección ilegal también de nuevos magistrados que respondían a los intereses de este régimen, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también de manera ilegal destituyó al fiscal de la República. Esto ocurrió, digamos, en el primer periodo de la Asamblea Legislativa controlada por Bukele, allá por el 2021, cuando toma posesión el primer mandato. Entonces, ahora descubrimos, el año pasado descubrimos cuál era la intención del gobierno para controlar estas dependencias, digamos, de otros poderes del Estado. Entonces, los primeros meses del año se desarrolló bajo una campaña desigual, corrupta, ilegal e inconstitucional, ejecutada por el gobierno, porque además utilizó recursos del Estado salvadoreño para hacer propaganda. Se pasó sobre muchas leyes el tema de la regulación, digamos, electoral, ¿no? Hizo campaña fuera de tiempo, sus funcionarios públicos, utilizó fondos del Estado para hacer esa campaña, y bueno, podemos señalar muchas cosas, la reforma a la ley electoral en medio de un proceso arrancado que también es ilegal, es inconstitucional. Entonces, arrancamos el año con esa situación, una reafirmación del poder de Bukele a través de esas elecciones ilegales, y una agudización más adelante de la persecución política, ¿verdad? Ya para la toma de posesión de Bukele, vimos cómo activó a los instrumentos coercitivos del Estado, que son la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, para capturar a gente que había estado liderando hasta el día de ahora, pues movilizaciones en defensa de sus propios derechos. Y estamos hablando específicamente del caso de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que estaban organizando algunas actividades en repudio a la toma de posesión ilegal e ilegítima para el 1 de junio, que eran acciones pacíficas que tenían que ver con colocar mantas, con conferencias de prensa, con etcétera, y que días previos a esta toma de posesión, el gobierno agudiza el tema de la persecución política y encarcela a estos dos dirigentes que hasta el día de ahora, y de forma descarada además, el presidente de facto que tenemos ha ido a decir a las Naciones Unidas que no hay persecución política, pero tiene capturados a los compañeros. Entonces, digamos, en términos políticos, ha sido digamos, un refuerzo del control del Estado
por parte, a través de las ilegalidades del gobierno, y además una agudización, un mantenimiento de una política de régimen de excepción y una agudización de la persecución política en contra de dirigentes sociales. Eso, digamos, en términos políticos. En términos económicos, pues el amigo también César Villalona nos daba un balance importante con relación al plano económico, en donde señalaba como algunas ideas principales que tienen que ver con el estancamiento de la economía salvadoreña, ¿verdad? Es decir, no ha tenido un crecimiento mayor al 2%, y eso en términos económicos equivale a un estancamiento prácticamente, y además otros indicadores económicos como una caída también de la importación de materia prima en nuestro país, para la producción, un aumento de la importación de alimentos y bienes de consumo, que también deteriora el tema de la producción nacional, porque en vez de invertir, digamos, en poder promover y consolidar la producción agraria nacional para sostener la economía del país, el gobierno se ha dedicado a una política de comprar a altos precios alimentos y bienes de consumo fuera del país, que compiten con, digamos, la producción nacional, y encarece la vida, ¿verdad? Entonces también tenemos ese elemento ahí, una baja inversión extranjera. También César nos compartía unos datos que ha caído al menos 1.7%, es decir, no está viniendo inversión extranjera al país, y eso también abona al tema del estancamiento de la economía y, bueno, la creciente inflación de los precios en nuestro país, y asimismo el aumento de la deuda externa, que solo en el gobierno de Bukele ha tenido un incremento de manera, digamos, técnica, según lo que dice César, bastante exorbitante, ¿verdad? En un periodo muy corto, en 5 años de gobierno, prácticamente se ha duplicado la deuda que se traía de 10 años anteriores de gobierno, ¿no? Ese es otro elemento que nosotras retomábamos como importante de señalar, y asimismo, en ese sentido de la economía salvadoreña, la baja inversión del gobierno en términos concretos hacia todo lo que tiene que ver con temas sociales, ¿verdad? Por ahí más o menos estábamos nosotras haciendo el balance económico, una situación bastante preocupante con relación a, claro, digamos, este golpe a la economía va dirigido a los sectores populares, porque a quienes se les encarece la vida, a quienes se les dificulta poder acceder a alimentos o bienes de consumo, es al pueblo, ¿verdad? Porque además esto ha estado acompañado, y por ahí voy también haciendo un poco redondeando para que Fran aborde más el tema de los derechos humanos y el tema social. También ha provocado, en el marco de una economía debilitada salvadoreña, una situación de baja inversión en términos estatales a todo lo que tiene que ver con el sector público, ¿verdad? Que el reflejo más puro, digamos, de eso es la aprobación de un presupuesto para el año 2025 que refleja cortes para 15 de los 16 ministerios en nuestro país, ¿verdad? Y que tiene un impacto desigual y un impacto muy grande en los sectores populares de nuestro país. Por ahí dejo como el balance político y económico para que Fran pueda abordar el balance más social y de derechos humanos también. Adelante, compañero Fran. Bueno, ya nos exponía Marisela. Se escucha bien, sí, ¿verdad? Ok. Ya nos exponía Marisela algunas ideas sobre el balance que se abordaba desde el bloque de resistencia en materia política y económica. En materia social y violaciones de derechos humanos, pues lo que tenemos es una constante que se mantiene desde el primer periodo. Lo que hay que reafirmar es que este segundo periodo es un periodo inconstitucional y un gobierno que se sostiene en la ilegalidad, prácticamente se sostiene en la fuerza. Es un gobierno
que nosotros lo denominamos un gobierno de facto, ¿verdad? No existe ninguna norma constitucional o legal que legitime un segundo periodo. Y en ese sentido, los actos que este gobierno impulsa y el control que ejerce sobre los demás poderes fundamentales también están amparados en la ilegalidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en este periodo, en este 2024, primero, la consolidación de un gobierno de facto, pero también que ahora se incorpora el tema de los recortes y prácticamente la aprobación de un presupuesto que va enfocado en torno a un modelo de ajuste estructural. No solamente es el hecho de las miles de personas despedidas del área de educación y de salud que han denunciado en los últimos meses, desde octubre hasta acá, sobre los despidos, sino también las afectaciones que esto significa en las diferentes instituciones. Prácticamente se desmonta el sistema, el sistema de protección en la parte de agricultura y ganadería, que ya venía en debilitamiento desde que entró este gobierno, pero ahora se desmonta con la reducción que se plantea. También prácticamente se desmonta el sistema de apoyo a mujeres, porque prácticamente el ISDEMU se le recorta el 50% de su presupuesto. Es decir, y así podríamos ir mencionando cada una de las instituciones que llevan recortes. Claro, eso obviamente responde a un detrimento de la calidad de vida de la gran mayoría de la población, que ya en este momento está en una situación complicada, ¿verdad? Entonces no existe, prácticamente no se está respondiendo a la legalidad, a lo que mandata la ley, a la estabilidad laboral. Incluso en el tema del aumento al salario mínimo, por ejemplo, este año tuvo que haberse estudiado, que tuvo que haberse dado una conclusión respecto a la viabilidad del actual salario mínimo que anda por los $360. Esto lo mandata también la ley, ¿verdad? Pero el Consejo Nacional del Salario Mínimo no dio informes sobre la viabilidad del salario mínimo y mucho menos hubo aumento al salario mínimo. Después de 3 años, que ya tenía que haberse valorado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en materia social? Pues más despidos, más desempleo, más deterioro de la calidad de vida de la población. También, y lo hemos denunciado en estos espacios, más expropiación de las tierras, como el caso de la construcción del SECOT, más contaminación, ¿verdad? Menos producción agrícola en el país, más expulsión de la población, principalmente de jóvenes que se están yendo por falta de oportunidades y también se están yendo por amenazas, de acuerdo porque les pueden aplicar el régimen de excepción, ¿verdad? Es una situación bastante compleja eso en materia social, ¿verdad? Que cómo nos va afectando el cierre de programas, cómo nos va afectando también el cierre de instituciones y cómo nos va afectando también las malas políticas que este gobierno implementa. Y por otro lado, también tenemos las graves violaciones a los derechos humanos. O sea, lo anterior representa un deterioro en la calidad de vida y una violación a los derechos laborales, que son parte de los derechos humanos. Pero a esto tenemos que sumarle las graves violaciones a los derechos fundamentales, ¿verdad? El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que también han sido violentados en este 2024, principalmente por el sostenimiento de un ilegal e inconstitucional régimen de excepción, que por cierto, ahora, un 6 de enero de 2025, se aprueba otra prórroga del régimen de excepción. Ya casi vamos a cumplir 3 años, ¿verdad? Entonces este gobierno se ha sostenido en torno al miedo, ya lo comentaba Maricela, ¿verdad? Se ha sostenido en torno a la aplicación de una política de atemorización y la utilización del régimen de excepción como un mecanismo de contención frente a los graves retrocesos que la población está teniendo. Esta situación, pues obviamente va generando más descontento, va generando más indignación, pero
también el miedo que ha sostenido este gobierno durante todos estos años ha generado también de que la gente en algunos momentos se detenga a protestar, pero otra gente también va rompiendo esa dinámica de miedo, como es el caso de los familiares de las personas capturadas en el contexto del régimen de excepción, que a pesar de las amenazas, que a pesar de la estigmatización y el etiquetamiento de este gobierno, montándoles campañas para estigmatizarlos y plantear de que las personas que denuncian y que exigen la libertad de sus seres queridos son personas que están vinculadas a pandillas. A pesar de eso, la gente se ha movilizado y ha sido muy valiente, se ha enfrentado, incluso ha llegado a instituciones como Casa Presidencial para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se están dando, que se han estado dando en este momento. El caso de los asesinatos, bueno, si ustedes se fijaron, en una conferencia de prensa, en una cadena nacional, el presidente de facto planteó de que pues había sido un periodo récord en donde no habían habido homicidios, etcétera, etcétera, lo que siempre dice. Sin embargo, hay datos de la muerte de más de 340 personas en los centros penales en lo que va del régimen de excepción. Es decir, no es que no hayan habido asesinatos en este periodo. El problema es que los asesinatos que se dan o las muertes que se dan en las cárceles no están contadas como homicidios, ¿verdad? Y no están siendo publicadas por parte de instituciones gubernamentales. Pero claro que han habido homicidios, claro que han habido actos delictivos, claro que han habido violaciones a los derechos humanos en este contexto, ¿verdad? Y pues a nosotros nos toca como organizaciones del movimiento popular denunciar este tipo de situaciones. Entonces, en materia social, ¿qué es lo que tenemos? Más desempleo, más deterioro en la calidad de vida, menos producción agrícola, más amenazas del despojo de tierras, más violaciones a los derechos laborales y más violaciones a los derechos fundamentales. Eso de manera general es lo que podemos plantear. Pero todo eso se quiere apagar con 14 cuadras del centro histórico que los han llenado de luces, ¿verdad? Y yo creo que es importante mencionar esto. No es que, esas 14 cuadras sea todo El Salvador, pero eso nos quieren dar a conocer. Si nosotros y nosotras salimos de esas 14 cuadras del centro histórico, nos vamos a encontrar con la realidad cotidiana de los salvadoreños y las salvadoreñas, con la realidad de las personas que cada día pues tienen que enfrentar la amenaza de la expropiación de sus medios de trabajo, ¿verdad? Como el caso de los compañeros y amigos de aquí de mexicanos, que este día están siendo amenazados de despojarles de sus puestos de venta en el mercado, en la esquina de la Sacamil, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos en este momento, eso es lo que esa es la cotidianidad que vive el salvadoreño y la salvadoreña. Sí, yo realmente quiero hacer una pregunta un tanto personal. ¿Qué piensa Marisela o cómo se siente Marisela ser una luchadora social en un contexto tan misógino y de tanto amedrentamiento? Pues porque este gobierno pues tiene un ejército de troles y todo, ¿verdad?, que amedrentan y en el BRP hay organizaciones defensoras de derechos humanos, pero lo que dicen todos los troles del gobierno es que son defensores de los pandilleros, etcétera, etcétera. ¿Cómo es luchar en este contexto realmente en el que no se respeta la legalidad? Tú bien lo decías, man. Hablabas de los casos de los compañeros que fueron capturados, que les inventaron una telenovela, que iban a hacer un atentado para la toma de... ¿Cómo se sienten ustedes estar luchando y cuál es el mensaje a nosotros salvadoreños que vivimos en el exterior para que ya no nos dejemos impresionar por esa pista de patinaje o lo que decía Fran, pues por unas cuantas cuadras que están maquillando, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que tú nos podrías hacer? Esta pregunta va para los dos, no sé si Carlito quiere agregar algo. Yo tengo otra pregunta de esa, porque dentro del contexto político, ¿no? Nos gustaría que, de acuerdo al juicio de ustedes, ¿qué papel han jugado, digamos, los partidos políticos allá en el país? Después de las elecciones ya no tienen casi representación, excepto Arena, ¿verdad?
y también en las alcaldías. Entonces, ¿cuál ha sido su papel, digamos, en este 2024, el de los partidos políticos? Bueno, quizás un poco respondiendo a la pregunta de Marvin, yo creo que en general, para las mujeres, vivir en El Salvador desde siempre, digamos, ha sido un contexto bastante adverso, no solo en El Salvador, digo, en el mundo por la sociedad que nos domina, pero que con la entrada de este gobierno, sin lugar a dudas, podemos decir que las mujeres ahora estamos más vulnerables, ¿verdad? Hay un desmontaje de todos los programas sociales que se habían logrado conquistar a partir, por supuesto, de la lucha feminista, pero también por la apertura democrática que había, por la representación que también de compañeras que históricamente habían luchado por derechos de las mujeres a nivel institucional que lograron conquistar estos derechos y que con la entrada de este gobierno pues tenemos un panorama más complejo porque ya decía, por un lado se desmonta, digamos, todos los programas, políticas, leyes, proyectos que se habían logrado conquistar, pero por otro lado vemos una figura bastante conservadora desde la presidencia de la República que se replica en toda la institucionalidad del Estado, ¿no? Entonces, ahora el Estado, en vez de ser garante de los derechos humanos de las mujeres en este país, es uno de los principales violadores, ¿verdad? En primer momento por desmontar todos estos procesos, digamos, que ya se habían logrado avanzar y constituir, pero por otro lado, también porque ellos mismos, funcionarios, el presidente mismo, han sido los que atacan directamente y ahora me meto un poco más adentrada a la pregunta que hacía Marvin, directamente a quienes hemos levantado las voces desde la perspectiva de las mujeres en contra de los graves retrocesos que ahora sufre nuestro país, ¿verdad? Vemos un gobierno de carácter misógino, violento, que incluso ha sido noticia precisamente que muchos de sus funcionarios han emitido opiniones públicas en contra de otras mujeres que están, digamos, denunciando estos graves retrocesos, pero que también a sus seguidores, los seguidores del Partido Nuevas Ideas, en las redes sociales y a través de otros medios, también ejercen una violencia muy fuerte. Entonces, ¿qué significa ahora, digamos, ser defensora de derechos humanos o ser una luchadora por la paz en El Salvador? Para el gobierno representamos una amenaza, ¿verdad? Para el gobierno representamos una figura de ataque, para el gobierno representamos, y ahora ya no solo me estoy refiriendo a las mujeres, me estoy refiriendo en general a la gente que ha salido a las calles a denunciar toda esta situación. Y pues yo creo que eso también ha despertado la indignación del pueblo y ha motivado que mucha más gente poco a poco levante la voz, que salga a las calles, que reafirme el compromiso por la construcción de una sociedad con más paz, con más justicia, con más libertad, ¿no? Entonces, eso podría decir sobre la pregunta de Marvin. Tal vez Frank quiere contestar la pregunta que hacía Carlos. Bueno, lo más difícil, ¿verdad? No, mentira. No, yo creo que eh, coincido pues coincidimos obviamente con el planteamiento de Marisela. Eh, Siento que es bien difícil, creo que es bien difícil el tema de la reivindicación y de la denuncia en un contexto en el que nos encontramos, pero hay que tomar, y ese es siempre lo que le planteamos a la gente, hay que tomar fuerza, hay que tomar valor, hay que romper ese miedo para poder denunciar los graves retrocesos que estamos viviendo. Eso yo creo que es fundamental, ¿verdad? Principalmente porque este gobierno lo que quiere es acallarnos, es callar nuestra voz a través de la amenaza, a través del miedo, a través de la intimidación, incluso a través de los arrestos injustificados, ¿verdad? Sin embargo, creo que si no decimos nada, si la gente se queda callada, igual va a haber afectaciones, ¿verdad? Mucha gente
ha preferido no decir nada en este contexto y siempre ha sido afectada, ¿verdad? Muchos, voy a decirlo así, aunque no es mi área, pero muchos sindicatos, por ejemplo, eh, en este contexto han preferido no ir de frente, ¿verdad? Y denunciar las graves violaciones a los derechos de sus afiliados, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos tenido es que incluso hasta muchos directivos sindicales los han violentado, les han violentado sus derechos, ¿verdad? Entonces el silencio no debe ser una opción, ¿verdad? Muchas comunidades, vamos a decirlo así también, muchas comunidades, por ejemplo, no han dicho nada frente a la amenaza de expropiación de tierras, frente a frente al desmontaje del sistema agrícola en el país, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es una amenaza mayor, es la activación de la minería. Entonces, el silencio no puede ser una opción y esa es como la invitación que nosotras y nosotros estamos haciendo. Pero en este contexto de denuncia de las comunidades y de las organizaciones sociales, también desde nuestro punto de vista, el papel de los partidos políticos ha sido muy débil. Ha habido eh, un silencio, pero nosotros no sabemos por qué. Porque las violaciones a los derechos humanos están claras, porque las expropiaciones de tierras están claras también, ¿verdad? Porque la persecución política también está clara. Sin embargo, no vemos una constante denuncia ni un llamado de los partidos políticos a sus afiliados a denunciar la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Han sido las organizaciones sociales que les ha tocado ponerse al frente de este tipo de denuncias. Han sido las organizaciones populares, las organizaciones sociales, las que han manifestado constantemente las graves violaciones a los derechos fundamentales que hemos tenido. Ese silencio no sabemos por qué es, ¿verdad? Esperamos que no sea un silencio cómplice. Más bien, exhortamos e invitamos principalmente a los compañeros y compañeras que nos identificamos con los sectores populares a que denunciemos, ¿verdad? A que retomemos ese papel histórico que nos toca y a que no guardemos silencio, ¿verdad? Y tampoco a que nos quedemos ahí en temas, ¿verdad? De que vos vas a ser el coordinador de no sé qué, o sea, en ese tema del internismo. Es que salgamos de eso y que denunciemos la grave situación que está viviendo el país. Porque solo con la movilización de todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, vamos a lograr superar la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, quizás hay una falta de protagonismo, hay un vacío. Algunos compañeros incluso nos decían, miren, nosotros en realidad prácticamente nos sentimos huérfanos. Nosotros sí estamos con el partido, ¿verdad? Con nuestro partido, pero resulta de que nuestro partido no está con nosotros, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante compleja, pero eso no debe detener la denuncia, ni tampoco debe detener la aspiración de construir una sociedad con justicia, que todas y todos merecemos aquí en El Salvador. Sí, realmente yo no sé, hay cosas que están a la vista, pues como tú lo decías, por ejemplo, Marisela, ¿cómo explicas o cómo le explica al mundo que una mujer que no ha tenido, no la ha visitado ni siquiera el abogado, ha tenido un hijo? Pues eso es claro, ha sido violada, pues no hay necesidad de mucho análisis. Se ha cometido una atrocidad porque ha sido violada por un custodio. O digamos 340, dicen unos, 354, dicen otras organizaciones de derechos humanos, de asesinados dentro de los penales o por negligencia, por lo que sea, y no haya ningún custodio apresado, pues, y el gobierno se jacte que ya llevamos tantos días sin ningún asesinato, pero sigamos prorrogando régimen de excepción. No sé, Fran, Marisela, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo se explica en los partidos? Pues ya queremos ver el partido, sobre todo el partido de izquierda, que ya deje de ser de marxistas de manual, pues que ya salgan realmente y reivindiquen, pues, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esas atrocidades?
y esa cuestión de seguir prorrogando un régimen de excepción, pero al mismo tiempo presumir de que no hay asesinatos, pero dentro de los penales hay asesinatos y no hay ningún custodio capturado. Bueno, aquí dale, perdón, Marisa. No, Dale, no, Mari. bueno. No, nada, aquí nosotras consideramos que es lo que hemos venido diciendo del inicio de la entrevista, ¿verdad? Aquí no se están respetando los derechos humanos. El gobierno está mintiendo en diferentes organismos internacionales donde se han presentado y donde han salido las acusaciones directas porque hay varias instancias de derechos humanos a nivel internacional que incluso han resuelto que en El Salvador hay torturas, hay malos tratos, hay ejecutadas por el propio gobierno, ¿verdad? Ha habido impunidad en el contexto del régimen de excepción con relación a por ejemplo, un caso lo mencionaba ahora Marvin, de mujeres que han sido abusadas sexualmente dentro de los centros penitenciarios, pero también otras mujeres que bajo el argumento del régimen de excepción han sufrido violencia sexual por parte de militares y policías, ¿verdad? Amenazando que si no acceden a lo que sea, pueden meter presos a familiares, amigos, etcétera, ¿no? Ejerciendo ejerciendo, digamos, un poder sobre estas compañeras. Hay definitivamente una clara violación de los derechos humanos y un claro ocultamiento por parte de las instituciones del Estado sobre esas graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, creemos que por eso es importante, por eso es necesario que podamos denunciar todo lo que pasa y no nos referimos únicamente ante las instituciones que todavía, de hecho, muchas de las organizaciones de derechos humanos están utilizando instancias de gobierno para poder dejar sentado el precedente de la sistematización de los derechos humanos que se ha logrado recoger en el periodo actual del gobierno de Bukele, ¿no? Que esa es una vía y que es necesario dejarlo registrado, pero además de eso es decirlo, ¿verdad? Exponerlo, es desmentir, desenmascarar a este gobierno que quiere vender una paz que no existe en El Salvador, que quiere vender que aquí es el país de las maravillas y que el salvador principal es él, cuando es el principal perpetrador de las graves violaciones de los derechos humanos que ahora sufre El Salvador. Entonces, yo creo que es importante, nosotros y nosotras reafirmamos esa idea que necesitamos, uno, romper el silencio y dos, buscar las organizaciones, organizarse para poder enfrentar, digamos, esta manipulación y esta maquinaria que desde el control del actual gobierno de facto ejerce en contra de los sectores populares. Sí, yo lo que quería agregar era que aquí se ha roto con la institucionalidad, ¿verdad? Y eso quedó consumado el 1 de junio, cuando se juramentó un presidente que no tenía que juramentarse, cuando tomó posesión un presidente que ya era presidente. Entonces, aquí se ha roto con la institucionalidad y por eso mismo creo que el papel de los partidos políticos en este contexto es denunciar ese rompimiento de la institucionalidad, ¿verdad? Es decir, no acoplarse al sistema, a un sistema que está manipulado y que está amañado y que está controlado por un clan que se enriquece. Más que acomodarse al sistema y reconocer, por ejemplo, resultados de los procesos electorales que nosotros en el 2024 denunciamos, el fraude a la Constitución y el fraude electoral técnico también que hubo, más allá de aceptar, ¿verdad? También es importante cerrar filas con los intereses populares y denunciar este tipo de maniobras y de manipulación que hace el clan que gobierna. En este sentido, pues obviamente nosotros le pedimos a la sociedad salvadoreña que le exija también a los partidos políticos que forman parte de esa estructura del Estado a que tomen un papel protagónico
frente a los graves retrocesos que se está viviendo, y no aceptar y no acomodarse, sino más bien a denunciar y a llamar a su membresía, a su militancia, a, eh, a protestar por las graves injusticias que se están cometiendo en el país ahora. Sí, correcto. Y realmente entiendo, no sé, quisiéramos también cómo ven las perspectivas para este año, porque bueno, la 34ª, si no me equivoco, aprobación del régimen de sección parece que sigue, no recuerdo si Marisela o tú lo mencionabas, Fran. O sea, esa competencia de los agromercados, para mí eso es bocado envenenado, pues, o sea, porque están acabando con la competencia. Por un lado, no le doy subsidio a la agricultura, ha reducido creo que de 225, de 250 a $75, pero por el otro lado, pues quiero imponer precios por decreto, pues, ¿verdad? Yo tengo mis agromercados y aquí, pero eso lo que al final lo que hace es que lo que va a ir acabándose con el pequeño y mediano comerciante y vamos a terminar con tres, cuatro grandes especuladores que después nos van a cobrar con creces esos precios cómodos que entre comillas nos están dando ahorita, si no se apoya la agricultura, si no se apoya la ganadería. Por otro lado, yo veo a ustedes dos jóvenes que no sé, ¿verdad? Creo que son menores que yo, pero que salieron hace unos años de la UE, pues, ¿verdad? Que con esfuerzo estudiaron cómo ven las perspectivas, digamos, no solo para los sectores campesinos y obreros, pero para los sectores universitarios. Hay oportunidades, hay trabajo en El Salvador para sobrevivir pues con un sueldo decente. Perdone la pregunta, sé que no estaba en el contexto, pero es parte. Ustedes son también sectores universitarios, porque nos interesa ver cuáles son las perspectivas que tienen esos sectores profesionales en El Salvador. Carlito, no se quiere agregar algo. A ver, es que he tenido problemas con la computadora por ahí, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y no se ha cortado todo esto. No, con las perspectivas del 2025, pues sí, como mencioné al principio, con el lema que tiene Fran ahí en su camisa, pues vendrán mis, supongo yo, algunas sugerencias o algunas perspectivas, digamos, que ustedes están viendo de aquí en torno, digamos, a la lucha pues para sacar a este fascista ilegal y también pues sí para reconquistar digamos la democracia en nuestro país, ¿no? Y devolver digamos la tranquilidad, la paz, digamos, y retornar pues a lo que es la legalidad, digamos, de la democracia, pues, ¿verdad? Y el tema del, por ejemplo, de los acuerdos de paz, ¿va? Que se van a, que hay que luchar no solamente para rescatarlos, sino para que sean respetados también. Bueno, eh, lo que hay que tener claro aquí es que hay una disputa, ¿verdad? Claramente lo que está sucediendo es que hay un modelo económico, político, que se está imponiendo, que está luchando por consolidarse en el país. Y ese modelo obviamente no responde a los intereses populares. Es un modelo que responde a un grupo, a un grupito, a un clan familiar que ha utilizado las instituciones del Estado para enriquecerse, ¿verdad? Y no lo decimos nosotros desde nuestra posición, sino lo decimos porque hay investigaciones periodísticas que han sacado a la luz la utilización de las instituciones del Estado para incrementar su riqueza, a pesar de las intenciones que ha tenido este gobierno y la utilización de las instituciones también para que eso no se sepa. El tema del acceso a la información pública, por ejemplo, ha sido una debilidad de este gobierno, es decir, no podemos acceder como ciudadanos y ciudadanas a información que debería de ser de carácter público. No podemos acceder a información, por ejemplo, del incremento del patrimonio de la familia del presidente de manera oficial. Es decir, y mucha de la información que debería de ser pública, las instituciones pues la tienen bajo reserva durante una cantidad de tiempo.
Esto obviamente es parte de la aplicación de ese modelo que va en la lógica a responder a un grupo familiar, por decir algo. En ese sentido, los sectores populares, la perspectiva para este 2025 para los sectores populares no pinta bien. Y solo vamos a superar esa condición de desmejoramiento de la calidad de vida, de deterioro de la calidad de vida, si nos organizamos. Si no nos organizamos, si no denunciamos lo que está sucediendo, prácticamente vamos a dejar de que el modelo económico, político y social que se quiere implementar se haga sin ningún tipo de resistencia, ¿verdad? Se haga sin ningún tipo de denuncia. Y en el tema, por ejemplo, en el tema agrícola, lo que hemos identificado es de que prácticamente se desmonta. Las posibilidades para que el sector agrícola en el país se levante son prácticamente nulas. Es más, la apuesta de este gobierno en esa lógica es la importación de productos. Y en ese sentido también hay un desplazamiento de los comerciantes locales de los productos agrícolas, ¿verdad? Con esta situación de los agromercados, lo que se está tratando de hacer es generar competencia desleal primero, porque se desplaza a los productores locales con producto barato, supuestamente que viene, pero es producto importado, desplaza al comerciante local, al productor, al que no es gran productor. Posteriormente desplazados estos productores y estos comerciantes locales, lo que va a venir, porque es insostenible esos productos con los precios que se sostienen en los agromercados, lo que va a venir posteriormente ya desplazado a la gente a nivel local, lo que va a venir es un incremento de estos productos agrícolas que son necesarios para todos y todas. Eso es lo que va a venir. Primero el desplazamiento para después el incrementar y encarecer más las condiciones de vida de la población, para mencionar algunas de las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Otra de las amenazas que tenemos encima es el tema de la exploración y explotación en el territorio por la minería. Entonces, esta es una situación bastante compleja que no solamente amenaza a las comunidades en donde la minería pretende hacer la explotación. Esto va a ser una situación que va a afectar a toda la población salvadoreña. Y el drama humano que esto va a ocasionar también va a ser grande. Porque si, por ejemplo, son minas a cielo abierto y ustedes se han fijado en fotografías o en documentales que hay en diferentes plataformas, la contaminación prácticamente es generalizada, no solamente de los mantos acuíferos, sino también de la tierra e incluso del uso de la tierra para el cultivo. Entonces, lo que se viene, si en dado caso no se da la resistencia, es la expropiación de las tierras en estas comunidades, la contaminación de los mantos acuíferos, ¿verdad? Y ya en un país que tiene estrés hídrico, como dicen algunos especialistas, en donde el agua no alcanza para satisfacer nuestras necesidades básicas, esta situación va a empeorar. Prácticamente lo que está ocurriendo en el país es la construcción de un país que no responde a los salvadoreños y las salvadoreñas. Se está construyendo un país que responde a grupitos económicos y que pretende también mantener dominada a la población salvadoreña a través de amenazas y a través de miedo, ¿verdad? Pero ninguno de los proyectos que se está impulsando, ni el proyecto de los agromercados, ni el proyecto de la minería, ni el proyecto del turismo, ni del Bitcoin City, nada de eso va a beneficiar a nuestro país ni a nuestras comunidades. Entonces, este es el panorama que tenemos para este momento. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? La perspectiva que le queda al pueblo salvadoreño es la organización popular, ¿verdad? La organización en el territorio, la organización en la universidad, la organización en las comunidades. Solo con la organización vamos a poder salir adelante, vamos a poder superar esta situación que estamos viviendo. La organización como método de resistencia y también la organización como forma de propuesta frente a alternativas económicas que van en la lógica
de deteriorar la calidad de vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y esa es la invitación que nosotros hemos hecho constantemente. Tenemos que organizarnos, ¿verdad? Tenemos que afianzarnos en nuestra identidad comunitaria, en nuestra identidad de resistencia. Y tenemos también que proponer alternativas desde abajo, desde las comunidades. Yo entiendo que ustedes tienen actividades, compita Marisela, ¿nos puedes ilustrar en estos días cuáles son las actividades, por favor? ¿Y cómo podemos integrarnos a las actividades del BRP de estos días? Bueno, compa, sí, de hecho, en el marco de toda esa descripción que hacía Fran de lo que viene, nosotros y nosotras seguimos firmes con la idea de promover que aquí la única solución que tenemos los sectores agredidos y violentados por parte de este gobierno de facto es la organización y la lucha popular. Y en ese sentido, nosotros estamos convocando una movilización para este domingo 12 de enero para conmemorar la firma de los acuerdos de paz, que representa no solo un símbolo de todo un proceso de lucha y resistencia de los pueblos, sino además que representa también defender con alegría, con valentía, con amor por nuestro propio pueblo los derechos conquistados en el marco de esa firma de la paz. Es decir, al final todo el proceso de guerra que se desarrolló en nuestro país fue resultado de las desigualdades, de la opresión, de la militarización, de la persecución política, ¿verdad? Y hemos venido nosotros y nosotras insistiendo que no queremos regresar a ese momento de la vida política y social de nuestro país. Por lo tanto, necesitamos identificar cuáles son esos elementos que ahora se están repitiendo, digamos, en la historia de nuestro pulgarcito, y no permitirle a este gobierno de facto, a este gobierno mezquino, que lo que intenta es revertir estos procesos de conquista del pueblo salvadoreño, que pueda consumar esa situación, ¿verdad? Lo que nosotros y nosotras queremos a través de esta movilización es reafirmar nuestro compromiso por construir una paz real para el pueblo, para poder construir una sociedad que nos dignifique y que nos permita a todas las personas vivir con armonía, vivir con tranquilidad, vivir con condiciones económicas y sociales dignas para todas las personas. Entonces, reafirmo, la convocatoria está para el 12 de enero. Nos vamos a concentrar en el Parque Cuscatlán desde las 8 de la mañana y nos vamos a dirigir al centro histórico. ¿Qué es la idea? Bueno, que en esta marcha pues manifestemos de todas las formas que el pueblo salvadoreño siempre ha tenido la picardía de poder manifestarse de diversas maneras, ¿verdad? A través de carteles, a través de representaciones dramáticas, a través de, etcétera, un montón de cosas, dibujos, música, estatuismos incluso, que pueda llevar su mensaje, que pueda compartir su mensaje en esta movilización que vamos a desarrollar, y que es una oportunidad propicia no solo para hablar de los acuerdos de paz que se firmaron hace 33 años, sino para hablar de lo que necesitamos defender ahora para el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, esa es la invitación, compas. ¿Y cómo nos podemos sumar? Bueno, quienes estén aquí, la invitación es que lleguen, ¿verdad? Que se sumen, que vayan, que se manifiesten. Pero para las personas que están en el exterior, también comentarles que hemos estado reuniéndonos con varios compañeros y compañeras colectivos del bloque en el exterior para planificar una serie de actividades que se van a desarrollar en diferentes ciudades. Por el momento está planificada ya una actividad el 12 en Washington, también el mismo 12 en Chicago se va a desarrollar otra actividad. Luego el propio día de la firma de la paz, el 16 de enero, se va a desarrollar una actividad de movilización en 2 consulados en Alemania, y en Venezuela el 13 de diciembre también vamos a tener la participación de nuestro
recién comité formado allá junto a una 13 de delegación enero. que va el lunes. Ajá, el lunes 13. 13 de enero. El 13 de enero, pues una delegación del bloque está participando en actos oficiales allá en Venezuela, en la Internacional Antifascista que fue conformada, y en el marco de eso, para la toma de posición también del presidente, en el marco de eso vamos a aprovechar para que nuestra delegación se reúna con el Comité de Solidaridad allá en Venezuela y que puedan desarrollar también una actividad en el marco de esta campaña, digamos, por la paz en El Salvador, por la vida, como dice nuestra consigna, la libertad y la dignidad del pueblo, vamos a caminar. Entonces, eso, compas, para que ustedes tengan la información por ahí. No sé si Fran querías agregar algo. Oye, no me dio la cabecita diciendo que no. Bueno, yo como voy a agregar, pues que lo que ha dicho la compañera Marisela, para todos ustedes que nos están escuchando por ahí, ya sabe que de las diferentes formas usted puede expresar, digamos, el apoyo a los acuerdos de la paz, el apoyo a las marchas que se va a realizar ya sea en su localidad, ya sea a través de una carta de protesta, si la puede ir a dejar a la embajada, si la puede hacer a un ministerio, ¿vea? Cualquier cosita que ustedes puedan realizar, sumarse a la campaña, pues todo va a ser bien. Así es que todo lo que podamos hacer va a caer bien. Y si lo hacemos, hay que comunicarles a los compañeros para que sepan que estamos, digamos, activos. Así que yo el llamado también a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Para que nos incorporemos de cualquier forma. Todas las formas son siempre positivas y ayudan a hacer ese conglomerado, ese engranaje, ¿verdad? De la lucha popular, ¿no? Así como dijo también Frank, que si no nos organizamos, pues solo la vamos a ver pasar, mano. Y eso sí no me gusta verla pasar. ¿Verdad? Me gusta platicar con ella, como dice ahí el dicho, ¿no? Así es que todos nos tenemos que sumar en eso. No sé, Marvin, si hay otra pregunta. No, yo tal vez poder leer los saludos. No, yo solo decir que miren, esta lucha la tenemos que hacer todos como el pueblo, no solo es del bloque, o sea, todos tenemos que acompañar esa lucha. El bloque es el instrumento, el vehículo, pues, para que se entienda, pero esto no le afecta solo a Fran Umar, la carestía, la injusticia, nos afecta a todos como salvadoreños, los que están viviendo allá, los que vivimos fuera, pues, ¿verdad? Lo que queremos que ya no siga estas violaciones a la Constitución, a los derechos humanos. Tenemos que manifestarnos, pues, y la compañera Marisela decía algo, no es necesario, entre más lucha popular de calle organizada en este momento haya, eso nos lleva, a niveles de violencia menos, pues es mejor que este gobierno sepa que el pueblo está en contra de la minería, de la violación de los derechos humanos sistemáticas, del saqueo del Estado, pues, y no llegar a los niveles que lamentablemente nosotros tuvimos, ¿verdad? Que llegar en los 70, pues al finales de los 70, Carlos sabe, entonces es mejor hacer una lucha masiva. Ahora, por cierto, ya va a ser el aniversario, ¿verdad? De aquella gran marcha, ¿te acordás, Carlos, del 22 de enero? Pues entonces, todo ese tipo de cosas, felicitar a los compañeros por todo ese esfuerzo, pues, y llamar, pues, ¿verdad? No sé, como parte de esa sociedad salvadoreña, a que vayamos todos a apoyar, pues, y los que estemos fuera, hagamos actividades aquí o estemos pendientes de la transmisión, que por supuesto la vamos a hacer a través del Frente Intercontinental también, de toda esa actividad, eso podría decir yo. Bueno, gracias. Sí, le vamos a pedir también de que den un mensaje, digamos, no de despedida, así que un mensaje, digamos, resumiendo lo que usted considera importante de lo que aquí hemos hablado antes de cerrar el programa. Vea, así que vamos a empezar con Fran ahorita. Bueno, agradecerles por el espacio. Yo creo que es importante que todo ese tipo de programas, todas estas plataformas, estas páginas que están haciendo una gran labor para visibilizar y romper el cerco mediático el que estamos siendo víctimas, porque al final es un cerco mediático por saturación, decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros fuera del país buscamos algo referente a El Salvador, nos salen otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo.
pero este programa nos ayuda a visibilizar nuestras posiciones y también a denunciar las graves violaciones que estamos sufriendo en el país, toda la población salvadoreña. Así que pues agradecerle también a la gente que nos escucha y recalcar el llamado a movilizarnos este 12 de enero. Se cumplen 33 años de la firma de los acuerdos de paz y existe una narrativa por parte de este gobierno de negar esos acuerdos, de decir que fue un pacto entre corruptos, ¿verdad? Y también este gobierno mismo plantea de que la guerra fue una confrontación entre bandos, negando toda la situación de la dictadura militar que se venía dando desde 1931, ¿verdad? Y de todas las violaciones a los derechos humanos que se vinieron dando desde aquel momento. Existe una lógica de este gobierno de borrarnos la memoria y de borrar nuestros elementos identitarios, porque en la medida en que borra nuestra identidad, pretende dominarnos mejor, pretende construir bases para la dominación, ¿verdad? En la medida en que distorsiona la realidad, en la medida también en la medida en que invisibiliza los triunfos populares. En esa medida, pues va creando condiciones para tratar de dominarnos. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea debe de ser afianzar nuestros elementos identitarios. La firma de los acuerdos de paz fue el desmontaje de la dictadura militar que había venido cometiendo atrocidades desde décadas anteriores. La firma de los acuerdos de paz también redujo la Fuerza Armada, cambió la doctrina de la Fuerza Armada, desintegró los batallones de reacción inmediata, creó instituciones que tenían que velar por el cumplimiento de los derechos humanos, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hubo prácticamente una reforma jurídico-política del Estado salvadoreño a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y por eso es importante reivindicarlos, porque es un triunfo de todo el pueblo, no solamente, digamos, de algún sector de la población, es un triunfo popular, es el triunfo de los que ofrendaron su vida, es el triunfo de los que ofrendaron también su juventud, ¿verdad? Es un triunfo de los que lograron negociar para desmontar la dictadura en el país. Así que por eso es importante que este 12 salgamos a las calles y también es importante que denunciemos los graves retrocesos que estamos teniendo ahora, ¿verdad? No solamente es el hecho de conmemorar la memoria histórica, sino que la única forma de conmemorar a nuestros compañeros y compañeras es retomando su estandarte, retomando su bandera de lucha y continuando con ese ideal de transformar la sociedad salvadoreña. Así que hacerles la invitación, no nos quedemos en casa, salgamos a la calle, denunciemos. Muchas gracias, Omar. Marisela, tu turno. Bueno, a mí solo me queda, compas, agradecer. Un abrazo grande a todas las personas que siguen la situación de nuestro país de cerca. Los motivamos y las motivamos para que sigan pendientes de lo que aquí pasa. Ustedes son el reflector de nuestra lucha hacia afuera y creemos que se puede hacer mucho desde cualquier lado del mundo en el que estemos para seguir aportando en la transformación de esta sociedad, de esta patria chiquita que tanto queremos todas las personas, ¿verdad? Entonces, agradecida y reafirmar, solo la organización popular puede ser el camino, como dijo Jesucristo, la verdad y la vida. Entonces, eso, que la colectividad es lo que nos salva, ¿verdad? Entonces, es ese mensaje quizás reafirmar. Muchas gracias, compañera Marisela. Marvin, también te tienes que ir despidiendo, lo siento mucho. Bueno, hablando de celebraciones por tradición, hoy es la Epifania, los Reyes Magos, que le dice la gente, felicitaciones. Bueno, y Frank ni te lo mandó a decir, dijo, los que dejaron su juventud se hicieron viejitos en el proceso de lucha, cara. Ese es para vos. Saludos, compañeros, muchas gracias. Ha sido un honor verdaderamente tener y hacer un llamado, pues, verdad, que esas actividades las apoyemos en la medida que sean
masiva, pues, ¿verdad? Que miles nos manifestemos en contra en esa medida, pues es una forma también de ir parando toda esa violencia y toda esa violación sistemática de toda la institucionalidad que se está dando en El Salvador, y saludamos, por supuesto, los acuerdos de paz, ¿verdad? Y todo el proceso de lucha del bloque y de todas las organizaciones. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, pues, ¿verdad? Un salvadoreño actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Pues gracias, Marvin. Bueno, recordarles este enero heroico, porque es heroico enero, siempre le hemos llamado así, ¿no? Tú mencionaste la marcha del 22 de enero de 1980, también estuvo la ofensiva del 10 de enero de 1981, pues están los acuerdos de paz, ¿no? Y hay muchas otras actividades en enero que siempre las vamos a recordar y conmemorar. Muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí presentes con nosotros, gracias a sus mensajes, gracias por todo lo que aquí tenemos. Y estén pendientes de los próximos programas y pendientes también de la marcha del 12. Incorporémonos todos de las distintas formas, ¿vea? La integridad de la lucha es la que nos llevará a la victoria, ¿vea? Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.